se le presentaba otra oportunidad a Heriberto Jurado con el Círculo de Brujas, esta vez enfrentando al Gent en los octavos de final de la Copa Belga. En la ronda pasada había sido importante anotando el gol que les dio el pase, pero este rival sería más exigente. Un rival más rocoso que no regalaba los mismos espacios. Tan solo en 4 minutos lo iban a vivir de carne propia. El ex de Necaxa desviaba un tiro lejano al tiro de esquina. Desde esa misma jugada, Sive van der Heyden se alzaba para mandar el balón al fondo. Era un revés importante para su causa. Pero con tanto tiempo restante, lo peor que podían hacer era caer en la desesperación. Una vez se hicieron el balón, se dispusieron a desarrollar su plan de juego. Jurado, que hasta ahora no había podido recibir de frente al marco, doblaba a su compañero para ofrecerse como opción, encarando a su rival hasta decidirse por mandar un centro que no sobrepasó al mismo. El equipo recorría de un costado al otro buscando los espacios y en la banda de Jurado encontraba mejor progresión, más chispa para penetrar en el parado de los Búfalos. Sus compañeros buscaban sus movimientos entre líneas y cargaban la zona cuando la jugada progresaba. Las ideas del equipo fluían con naturalidad, generando bastante volumen a partir de los 3/4 de la cancha. Heriberto cerraba por el medio cuando el equipo se recargaba en la banda contraria, tratando de sorprender a un Gent que ya tenía varios minutos defendiendo en el último cuarto. Lamentablemente, Jurado aún no había conseguido marcar diferencia en el campo en esta zona final. Y no lo haría por varios minutos más porque el Gent endureció sus marcas buscando frenar la dinámica que estaba proponiendo el equipo local por los costados. El Círculo tenía la posesión y el visitante los esperaba atrás, defendiendo el resultado por la misma chispa que estaba demostrando su rival. Heriberto mostró buenas cualidades en esta larga fase de ataque de su equipo, sin desentonar con el mismo y demostrando que no flaqueaba en el aspecto físico. Entrándole al choque y supliendo con perspicacia para aprovechar los rebotes y segundas jugadas. Recibió de espaldas en múltiples ocasiones, con poco margen para girarse o proponer una triangulación, pero en cuanto tenía oportunidad se animaba a ser vertical. Cerca de la media hora de juego, el Gent salía de su cancha y activaba las alarmas para los locales, que debían capitalizar el dominio del juego. El equipo de Brujas encontraba recompensa por su dominio del trámite, con un remate en 2 tiempos de Adegumi que reflejaba mejor lo que había pasado en la cancha. Fue en ese momento que aparecía el Gent con el orgullo herido, pero todo el equipo se volcaba a defender, tapando espacios y líneas de pase. No podían dejar escapar un resultado por el que habían luchado. El gol volvían a la carga los jugadores de playera verdinegra, tratando de recuperar esa chispa que los había llevado al gol. Pero los Búfalos subieron la intensidad y con muy poco iban a recuperar la ventaja, aprovechando una pobre salida para que Abdelkar Kadri dejara hincado al guardameta con este disparo. Empezar de cero. Tenían los conceptos en la mente, pero llevarlos a la realidad era una tarea totalmente diferente. Cuando llegamos a la segunda mitad, Jurado consiguió poner un primer servicio al área, pero no encontraba rematador. En este segundo lapso, a pesar de que se notaba su afán por mostrarse y proponer, su importancia disminuía bastante conforme avanzaba metros, superado por la mayor intensidad de sus contrincantes, que no le iban a regalar espacios e iban a ir con todo por cada balón dividido. Incluso cuando intentaba ajustar su posición o cambiar de ritmo, la sensación era que siempre llegaba una fracción de segundo tarde, lo suficiente para que la jugada se diluyera o terminara en pérdida. Esa falta de sincronía lo frustraba visiblemente, pero aún así seguía corriendo, presionando y ofreciendo líneas de pase. Se puede atribuir a su falta de continuidad, a esa falta de experiencia en este tipo de juegos. Sea lo que sea, sería sustituido a la hora de juego, y aunque los locales lo intentaron, en el tiempo de compensación les clavaron el gol lapidario. Eliminados de la Copa, tienen que regularizar su situación en Liga. Para Jurado quedará como una noche de aprendizaje, una muestra clara del rigor competitivo del fútbol belga y del margen de evolución que todavía tiene por delante, tanto en toma de decisiones como en ejecución bajo presión.
Se jugaban los octavos de final de la Copa de Italia y teniendo como escenario el New Balance Arena, el Genoa visitaba al Atalanta, donde Johan Vázquez saltaba a la cancha desde el inicio. En la primera jugada el mexicano competía por la pelota corriendo contra su portería, pero Johan se llevaría un golpe en la cara que lo dejó tendido en el césped a la vez que se marcaba la falta. El equipo visitante apretaba la salida del Atalanta, y de hecho Johan era de los jugadores que subía a presionar más arriba del mediocampo. Esto le estaba funcionando para meter el equipo azul en su propia cancha. Sin embargo, después de 15 minutos con esa posición, el Atalanta se fue liberando hasta revertir la situación. Sin conseguir aproximaciones de mucho peligro, ahora el Genoa tenía que hacerse hacia atrás, ya que los locales tenían una mejor propuesta ofensiva. Al minuto 18, un centro que no pudo cortar Vázquez llegaría a la ubicación de Berat Djimsiti, que remató para hacer el primer tanto del partido. El gol complicaba el juego al conjunto genovés, que aún sufría para salir por la coacción que ejercían sobre ellos. A Johan le costaba encontrar espacios al frente y por lo mismo tenía que buscar la dividida, aunque el mexicano tendría una actuación sobresaliente al desarmar a los jugadores, principalmente cuando lograban pisar el área. No obstante, al minuto 27, Johan estaba cubriendo la pelota pero se lanzaba antes y derribaba al rival. Dicha acción le costaría estar pintado de amarillo desde muy temprano al mexicano. Y en el tiro libre de esa falta hacían retumbar el poste y Vázquez la sacaba con apuros. El oriundo de Sonora seguía subiendo a media cancha para rechazar las pelotas, pero en una de esas los agarraron adelantados, ante lo cual Seydou bajó para detener al delantero, aunque su sacrificio tendría un costo, pues sería expulsado al minuto 35. El encuentro continuaba, pero los grifos ya tenían varios factores en contra, lo que complicaba su desarrollo en la cancha. Johan sería de lo más destacado atrás, pero aún así el Atalanta era el equipo predominante en el terreno de juego, ya que el equipo blanco estaba preocupado más por defender que por atacar. Parecería que los últimos minutos serían de trámite para el mexicano que había sido el escudo de su equipo. Pero en tiempo de compensación, Johan se iba de largo y permitía que Charles se metiera al área, pero para suerte del Genoa, el delantero fallaba el último toque. Así terminaba el primer tiempo y daba inicio a la parte complementaria. Y desde el arranque los locales retomaron la actitud ofensiva. Lo que buscaba el Atalanta no tardó en llegar, pues al minuto 53, Marten de Roon conectaba el balón de frente con efecto exterior, lo que hizo imposible que el arquero llegara. El panorama lucía cada vez más complicado para el Genoa, que se resignaba a no recibir más goles. Johan ponía su empeño para robustecer el aparato defensivo al no jugar tan clavado en el fondo, prefiriendo salir a buscar a los contrarios. Pero más allá del esfuerzo para alejar la pelota de su propio territorio, los grifos no tenían alguna propuesta en la cancha, pues todo eran pelotazos esperando un milagro del otro lado. Y para que no quedara duda del dominio de los locales, Mario Pasalic ponía a gritar a todo el estadio con el tercer gol. Esta anotación relajó al cuadro azul, que le cedió la iniciativa al Genoa. De este modo, el equipo visitante trató de llevarse el gol de la honra, haciendo unos intentos en el arco contrario. Sin embargo, quienes sí concretaban el cuarto gol era el Atalanta por medio de un tiro de esquina. Con un partido que se había resuelto desde el primer tiempo, el árbitro marcaba el final. De esta manera, el Genoa queda eliminado de la Copa de Italia. En más actividad copera, nos situamos en Países Bajos, donde Mateo Chávez tenía su turno para disputar la segunda ronda de este torneo contra el Zwolle. El mexicano robaba el balón y se sumaba al ataque en su primera intervención. Esto daba pie a una ligera superioridad por parte del AZ Alkmaar, aunque lo hacía por la vía de la posesión y no tanto por la cantidad de llegadas. En ese aspecto, el mexicano trataba de subir para ayudar a su equipo de media cancha hacia adelante. Pero tras 10 minutos, donde el Zwolle se ponía a dudar,
comenzaba a carburar dando algunos avisos al frente, haciendo correr al mexicano para realizar sus coberturas. A partir de este momento, el encuentro se emparejaba y esto se reflejaría con las persecuciones que se producían por la banda donde Mateo Chávez fue partícipe. La incidencia que tenían los clubes sobre los carriles hizo que gran parte del juego se desarrollara por ahí. Chávez tuvo que hacer un desgaste importante, pues prácticamente tenía que recorrer todo el largo de la cancha cada vez que subía, así como cuando tenía que bajar para ayudar con la defensa. El mexicano tendría una participación aceptable en este lapso de tiempo, ya que con su velocidad contribuía a situarse rápidamente donde la jugada lo llevara. Los equipos se turnaban el ida y vuelta con carreras largas por toda la banda, pero sería el Zwolle quien anotaría primero con un pase filtrado al minuto 42, donde Koen Costons la tiraba sin complicaciones para definir. Los queseros trataron de responder ante la anotación y Mateo Chávez dejaba todo cuando peleaba la pelota. No obstante, el primer tiempo terminaba con el marcador en contra del cuadro visitante. En el segundo tiempo, el AZ tejía sus primeras jugadas. Al minuto 47, Mateo hacía un recorrido al centro del área. El servicio fue hacia él, pero la pelota le quedó ligeramente alta al mexicano que ya no pudo conectar. Pero esta solo sería una advertencia de lo que se avecinaba instantes después, pues desde un saque de manos del mexicano se originaría la jugada que Sven Minans terminaría concretando, después de entrar pleno al área para fusilar al arquero. Chávez volvía a aparecer por la banda para apoyar en el ataque, pero la diagonal que mandaba el mexicano era cortada. El conjunto rojo era superior en esta parte, proponiendo un partido más vertical, donde las bandas jugaban un rol importante. Si bien en esta fase del encuentro Mateo tenía más presencia al frente, también tuvo buenas intervenciones atrás, cerrando algunas jugadas cuando trataban de invadir el área. Pero los queseros tenían mayor predominio en el terreno de juego, consiguiendo mayor profundidad en sus proyecciones. Chávez llegaría a línea de fondo al minuto 76, pero lo paraban justo cuando intentaba poner el último pase. Más tarde el AZ entraba por el lado derecho y desde ahí ponían el balón a la olla, para que Sven Minans la pusiera abajo donde el portero no pudo reaccionar. Con el segundo gol el AZ le daba la vuelta al marcador y Mateo salía de la cancha al minuto 86, cumpliendo con un buen desempeño. Pero la cereza en el pastel la puso Ibrahim Sadik mediante un sensacional disparo con un túnel incluido. Así concluía el partido y de esta forma el AZ Alkmaar pasa a la siguiente fase de la Copa. Arrancaba el mes de diciembre en la mejor liga del mundo y el Fulham recibía en el Craven Cottage al Manchester City. Eran palabras mayores tratándose de uno de los equipos más potentes en Europa, por lo que Raúl iba a tener que aprovechar cada balón en sus pies. Bien pudieron haber empezado perdiendo temprano en el partido, pero se aferraban a la vida, encontrando a Raúl con un pelotazo que controla y proyecta al espacio para Wilson, generando una de sus primeras transiciones al ataque. Buscar a su delantero en los momentos en los que el City les prestaba la pelota iba a ser su distintiva manera de atacar. Pero era una tarea titánica contener a jugadores del talento y calidad que se encontraban en cada metro de la cancha. Raúl fue de más a menos en los siguientes minutos, teniendo más problemas para descargar el balón y entenderse con sus compañeros cuando lo buscaban a la espalda de la defensa. Jeremy Doku mandó un centro al área que nadie pudo cortar y el monstruo noruego no iba a fallar la segunda oportunidad que tuvo, consiguiendo además ser el jugador que más rápido ha anotado 100 goles en la Premier. Era un golpe duro por lo que estaba pasando en el terreno de juego, pero con mucho tiempo adelante los locales se sacudieron el polvo y lo volvieron a intentar. El balón buscaba a Raúl, que a su vez buscaba darle progresión a la jugada como el bastión del equipo. El Fulham se hizo del balón y comenzó a hilar posesiones largas, algo que en otros años hubiera sido impensable para un equipo de Guardiola.
El equipo se motivaba y comenzó a aprovechar los errores que aparecían en la parte baja de los Citizens, rodeando el área, recorriendo hacia los costados para ensanchar el campo y buscar a su delantero en el área. El empate no parecía una posibilidad remota, pero el City, con una verticalidad letal y un pase profundo de Haaland, dejó el plato servido para que Reinders pusiera el segundo. Los Cottagers se iban a ir a la lona con la efectividad de sus contrincantes y con otra genialidad, esta vez de Phil Foden, les ponían una losa muy pesada en los hombros. Aparecía un poco de justicia deportiva cuando Wilson se escapa por la derecha y centra a primer poste para el descuento de Smith Rowe. El Fulham se alimentaba de este rayo de esperanza y con un oficio espléndido siguieron proponiendo al frente, ocupando los espacios en su mejor cualidad en la Liga de Inglaterra, la manera en la que se desdoblan al ataque. Esto parecía migrar hacia la segunda parte, con un Jiménez solidario, que no tenía reparo para aparecer detrás de su mediocampo si podía avanzar junto con sus compañeros al ataque. Pero una vez más, el City solo necesitó una llegada para vacunarlos por cuarta ocasión. Otra vez, Foden echaba por tierra sus esperanzas. Llegaba un bajón de ritmo natural para los Cottagers, que no bajarían la cabeza a pesar de la adversidad. Todo esto sería el preludio de una locura colectiva que solo te puede entregar el fútbol inglés. Todo comenzó con un centro y posterior remate del mexicano que se estrelló en la humanidad de un defensa. Desde su propio campo, el Fulham arriesgaba de más al querer salir jugando, regalando la pelota y encajando el quinto por un desvío de Berge. Momentos después, aparecía Iwobi completamente solo para esconderle a Donnarumma el balón en la esquina. No había tiempo para respirar porque Chukwueze encontraba a Raúl, que centró mucho su tiro y además estaba adelantado. Caía otro balón al área, esta vez desde la derecha. Raúl la bajó con el pecho, pero Núñez, clamoroso, no le iba a dar chance de pensar en algo más. Esta era la consigna con el partido roto. Balones al área buscando a su 9 y cazar las segundas jugadas, medio por el que Chukwueze iba a colocar con agresividad el remate que se convertía en el 3-5. Raúl salía del campo en medio de la locura, pero el nigeriano todavía tenía algo que decir. Aprovechando otro rebote que caía en los límites del área y con un misil desataba la locura en el Craven Cottage. Un solo gol los separaba de sacarle puntos al City, viviendo un cierre eléctrico donde Chukwueze estaba inspirado y se quería cargar al equipo a la espalda. Donde además el City estuvo cerca de anotar el sexto y de último suspiro, Nuno sacaba el empate de la línea de gol. Sonaba el silbatazo con las pulsaciones a tope en una de esas noches inolvidables en la mejor liga del mundo. El Fulham está en la 15ª posición. Equipo alternativo del AEK afrontaba la cuarta ronda de la Copa griega frente al Ofi Creta. Sin jugadores habituales en la cancha, el Águila Bicéfala se imponía a sus rivales con un primer tanto al 19. Para la segunda parte, João Mario era el encargado de duplicar la ventaja y encaminarlos al triunfo. Ingresaba Orbelín solo instantes después de la anotación. El mexicano ingresó en el momento justo para ayudar a contener la respuesta fútil del finalista de la última edición. La diferencia en el ritmo era notoria cuando el AEK comenzaba a hilar pases a ras de césped y el guerrerense desbordaba para un centro raso a tierra de nadie. Los cambios no desentonaron con el desarrollo del juego, y por su parte Pineda servía como la conexión entre la defensa y el ataque, moviéndose entre líneas, triangulando con sus compañeros para abrir espacios y romper el parado táctico de sus rivales. Desde el costado derecho, el mexicano participaba en una jugada con una progresión prometedora, pero volvía a acabar en un centro suyo sin rematador a primer poste. Los atenienses le daban un baile a los isleños, que cometieron el error de presionar mano a mano, un panorama en el que el mediocampo prosperaba, encontrando y atacando espacios en ambos costados de la cancha. Este sería un paseo de campo comparado al partido de fin de semana, y sobre todo para Orbelín, que se empapaba del balón en todas las alturas del campo, ganando altura y moviéndose a los espacios para siempre ser una opción de pase.
Las culebras se plantaban atrás, dispuestas a cerrar el partido y no recibir más goles. Y aunque cada recuperación o corte en su cancha era una bocada de oxígeno, el AEK nunca levantó el pie del acelerador en un partido como este, donde jugadores suplentes o hasta titulares pueden recuperar confianza y sensaciones. El maguito salía maltratado de una jugada en el medio campo, pero momentos más tarde volvía a hilvanar combinaciones con sus compañeros, atrayendo rivales y rompiendo hasta encontrar un hueco para el extremo. Se antojaba un tercer tanto por la creciente presión que se ejercía sobre el marco contrario, pero en este juego también se manifestaba un problema que ha venido arrastrando el equipo en la temporada. Los delanteros no han tenido la solvencia y perspicacia esperada de cara al marco, reflejándose con una diferencia de goles muy marcada en la liga respecto a los demás equipos en la cima. Terminaba el encuentro sin más desviaciones y en este nuevo formato de la Copa, que es de tabla, el AEK ha ganado todos sus juegos.